Hay expedientes en los registros oficiales donde la ciencia convencional y la aviación militar se quedan sin respuestas, casos donde no hay espacio para la especulación o la fantasía porque todo quedó registrado en cintas magnéticas de audio, en radares y en informes gubernamentales que a día de hoy siguen clasificados como causa imposible de determinar. Hoy vamos a analizar de forma quirúrgica la desaparición del piloto Frederick Valentich en 1978, un suceso en el que una aeronave completa fue extraída del plano físico durante una transmisión por radio en directo. Bienvenidos a Buscando la Luz. Para comprender la densidad de este caso, debemos situarnos en la tarde del 21 de octubre de 1978. Frederick Valentich, un joven piloto de 20 años con 150 horas de experiencia de vuelo, despegó a las 6:19 de la tarde desde el aeropuerto de Moorabbin, cerca de Melbourne, a mandos de una avioneta Cessna 182L. Su ruta consistía en realizar un vuelo de rutina sobre el estrecho de Bass con destino a la isla King. Las condiciones meteorológicas eran perfectas, visibilidad absoluta, cielo despejado y ningún tipo de fallo técnico reportado antes del despegue. A las 7:06 de la tarde, mientras volaba sobre el mar a unos 1500 metros de altitud, la tranquilidad del vuelo se rompió. Valentich contactó por radio con el controlador aéreo Steve Roby en la torre de control de Melbourne. La secuencia de audio grabada en la cinta oficial del Departamento de Transportes de Australia registra los siguientes minutos de absoluta desconcertación. A las 19:06:14, Valentich pregunta: Melbourne, aquí Delta Sierra Juliet, ¿hay algún tráfico conocido por debajo de 5000 pies? 9 segundos después, el controlador responde: Delta Sierra Juliet, no hay ningún tráfico conocido. A las 19:06:28, el piloto insiste: Delta Sierra Juliet, parece que hay una aeronave grande por debajo de los 5000 pies. Al ser preguntado por el tipo de nave, Valentich no logra identificarla. A las 19:07:31, transmite de nuevo: Melbourne, está pasando por encima de mí. Tiene una luz verde larga y parece metálica. Todo el exterior es brillante. Un minuto después, a las 19:08:18, añade con evidente tensión: Melbourne, la aeronave está orbitando sobre mí. Simplemente está orbitando sobre mí. No es un avión. A partir de ese instante, la física del chasis biológico y metálico de la avioneta comenzó a colapsar. A las 19:12:09, Valentich reporta que el motor funciona en ralentí de forma errática y que está fallando. Y a las 19:12:28 pronuncia sus últimas palabras oficiales: esa aeronave extraña está flotando encima de mí otra vez, está flotando y no es un avión. Justo en el momento en que finaliza esa frase, la comunicación no se cortó de golpe. La cinta magnética de la torre de control grabó 17 segundos continuos de un sonido mecánico estridente, una mezcla de raspado metálico y fricción continua antes de que se hiciese el silencio absoluto. Tras la pérdida de contacto, las autoridades australianas desplegaron un dispositivo de búsqueda y rescate de nivel militar. Durante una semana entera, aviones de la Real Fuerza Aérea Australiana y buques de la Marina rastrearon miles de kilómetros cuadrados del estrecho de Bass. Sin embargo, el resultado oficial de la búsqueda fue cero. Cuando una avioneta impacta contra el mar a gran velocidad, la física es implacable. El fuselaje se destruye, el combustible genera una mancha de aceite visible de cientos de metros y los componentes ligeros como asientos o chalecos salvavidas emergen a la superficie. En el caso de Valentich no se encontró una sola gota de combustible, ni un trozo de plástico, ni el cuerpo del piloto. La aeronave se esfumó del mapa tridimensional. Pero el expediente cuenta con un dato clave en tierra. Apenas 20 minutos antes de la desaparición, Roy Manifold, un fotógrafo aficionado, se encontraba en la costa de Cape Otway tomando fotos del atardecer sobre el mismo tramo de mar. Al revelar las tomas consecutivas, descubrió que en una de ellas aparecía una estructura oscura saliendo del agua a velocidad extrema, rodeada de un campo de condensación energética. Laboratorios analíticos confirmaron que la fotografía no estaba manipulada. De forma paralela, esa misma noche,
Decenas de residentes en Cape Otway y Apollo Bay reportaron a la policía la presencia de un objeto metálico con una intensa luz verde realizando maniobras imposibles sobre el agua, exactamente con las mismas características que Valentich había descrito por radio a la torre de control. A lo largo de los años se intentó cerrar el caso. En 1983 se halló un trozo de alerón en la isla Flinders, pero las autoridades confirmaron que el número de serie no correspondía a la Cessna de Valentich. En 2012, el gobierno australiano desclasificó el expediente completo. La opinión pública esperaba alguna explicación oculta, pero el informe desclasificado confirmó oficialmente que las autoridades militares seguían sin tener la menor idea de qué ocurrió, manteniendo la causa oficial como imposible de determinar. Para analizar este suceso, debemos dividir las explicaciones entre el enfoque convencional y la investigación de la simulación. La versión escéptica planteó tres posibilidades: desorientación espacial, volar de noche en posición invertida, confundiendo las luces de su avión o de los planetas con una nave, un fallo mecánico catastrófico que le generó pánico antes de estrellarse, o una desaparición planeada. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones oficiales logra responder a las preguntas fundamentales. ¿Por qué no apareció ni un solo resto flotante en el mar? ¿Por qué no hubo mancha de combustible? ¿Y qué originó los 17 segundos de fricción metálica en la grabación de radio? Frente al fracaso de la aviación convencional, las hipótesis de frontera plantean tres escenarios técnicos. La primera es la extracción física o abducción en pleno vuelo. La Cessna no se estrelló, sino que fue elevada o introducida en la nave nodriza, siendo el fallo del motor la consecuencia de la anulación electromagnética del campo de la nave superior. La segunda es el colapso de frecuencia en el llamado Triángulo del Estrecho de Bass, la apertura de un vértice o portal electromagnético donde la materia cambia de estado y es desplazada fuera de la franja visible de la tercera dimensión. Y la tercera es la anulación del chasis. Los 17 segundos de raspado en la frecuencia de radio corresponden al momento exacto en que la estructura de la avioneta sufrió un choque de densidad frecuencial antes de ser borrada de las coordenadas del plano físico. Frederick Valentich y su Cessna 182L no dejaron rastro porque no sufrieron un accidente marítimo convencional. En pleno vuelo y en transmisión directa con la torre de control, el sistema registró cómo una estructura desconocida extrajo a un vehículo humano del mapa. Si queréis seguir analizando los expedientes donde la realidad muestra sus costuras, suscribíos a Buscando la Luz. Dejadme en los comentarios, ¿creéis que Valentich sufrió un fallo de renderizado o fue extraído de nuestra línea temporal? Os leo porque los archivos desclasificados siguen sin respuesta.